para seguir con el hilo conductor. Bueno, hemos hecho una segunda parte porque se nos acabó el tiempo en la primera parte de este conversatorio tan interesante. Nos habíamos quedado en la parte en la que yo le preguntaba a mi tocayo, a don Gustavo González Cabal, cómo era el Valle Antiguo. Entonces, para ir recapitulando, tenemos a don Jacob Santos, a don Gustavo González y a Gustavo Hidalgo Barriga. Ahora sí, siga. Bueno, yo todavía logré ver buen fútbol en Bahía de Caracas. Arqueros como Salomón Das, equipos de fútbol como el Independiente de Bahía, que regentaba el Chato Alcíbar. Mantenía un buen nivel de fútbol, muy competitivo. Logré jugar en la playa de Briceño, en las playas de la hacienda de mis abuelos y de mis padres, con el cura Juan Manuel Basurco y el padre Panchito y el padre Peli, otro vasco, que estaba en San Vicente, a veces el padre Peli. Iban a pasar los fines de semana a la hacienda de mis padres, a almorzar, pasaban el día, a veces se quedaban a dormir en una casa pequeña que había al lado de la casa grande de mis abuelos en la playa. Y entonces nada, vi buen fútbol todavía, ¿no? Yo no alcancé a ver a estas figuras como Heráclito Marín, como Juan Carlos. Piojo Rivero, ¿cómo se llamaba? El arquero de Liga Deportiva Universitaria, Capacho Jiménez, Chuchuca. al doctor José Rivero Zambrano, ¿no? Que jugó en la bordadora de Liga, lo vi jugar así, ya retirado, como mi profesor. Pero vi jugar a Pedro Villado, vi jugar a César Jama, que era un gran back central, ¿no? Y claro, ya Colores Hurtado es mucho más contemporáneo, con una serie de futbolistas nuevos. Pero en ese tiempo Bahía tenía fútbol los días domingos. Había tres partidos que se jugaban. Había una liga de la ciudad que jugaba la Cantera del Rey, el equipo Politécnico, Independiente, Universitario, que era un equipo que jugaba muchos jóvenes, sobre todo. El alcalde de Bahía jugaba allí en ese equipo. Y luego todo eso se fue perdiendo, ¿no? Todo eso se fue terminando. Bahía tenía gran básquetbol, yo lo logré ver, aunque sea en ese torneo. Yo lo vi en ese torneo, ¿verdad? De veteranos que hubo, ¿no? Un cuadrangular que se armó, no recuerdo en qué año, que jugó Cardo, jugó Bahía Tenis Club, jugó el Jazz Club y el Cuerpo de Bomberos. El campeón fue el Cuerpo de Bomberos. Jugaba Maraqueta, Palanqueta, en el equipo de Bomberos, y Bomberos dejó de lado a equipos muy buenos, como era el Jazz Club, que jugaba Luis Velasco, Viteri, jugaba Juliancito Cedeño Plaza, jugaba, en fin, en el tenis jugaba Tallas de Leonardo 1,80, Viteri. 1,90. ¿Cuándo fue eso, Tocayo? Por el 60. Claro, fue en la década del 60, Sí, ¿verdad? 60, Antes de 70. los 70. Pero en fin, ese era el Bahía que había. Uno se enamoraba de las chicas guapísimas. En Bahía había las chicas más guapas de Manaví, estaban en Bahía sin lugar a dudas. No, por muchísimos años Bahía tuvo unas féminas muy guapas, y luego uno se enamoraba con tranquilidad. Era la época de los serenos, uno iba a las casas, daba sereno, eh, eh, de esquinear a las chicas, de salir después de misa los días domingos, de los bailes del llano, los bailes del tenis, en fin, una linda época, Ajá. una Bueno, época muy hermosa. ujú. Bueno, quiero preguntarle ahora preguntarles a don Jacob, ¿usted se acuerda de el faro cómo era antes? ¿O no se acuerda? Claro que sí, me acuerdo que para llegar al faro teníamos que nadar porque todavía había el canal antes de que se construyan las cabañas de la piedra, que después se constituyó como el Hotel La Piedra. Yo recuerdo mis añoranzas de mirar al mar,
a veces las clases, muy rara vez, a veces las clases se ponían un poco aburridas en la tarde, entonces lo que hacíamos era esperar el momento que sonara la campana para irnos a jugar fútbol. Yo no era muy futbolista, pero me encantaba era bañarme en el mar pasando el muro, ya, y había ya la gran arena que se formó en lo que ahora es la ciudadela Marín Barreiro, y llegar al faro, pues había uno que nadar, y la piedra como que era más descubierta, el faro era diferente, ahora está creo más grande. Gustavo tiene más datos de eso, Gustavo Hidalgo, pero yo tengo fotografía de esa época, estoy hablando de finales de los años 50 y obviamente en los años 60 ya se acumuló mucho más la arena. Yo me fui del país y cuando regresé en los años 90, bueno, sí venía todos los años, ¿no? Pero vi cómo fue creciendo y cómo se cerró ese canal por donde entraban los barcos a Bahía. Bueno, ahora quiero preguntarle que a Gustavo Hidalgo, quiero saber a sí mismo si él se acuerda, pero ya no del Faro, sino de lo que ahora lo conocemos como Ciudadela Norte. Claro, pero la relación es la misma, ¿no? Lo que acaba de decir Jacob era una odisea, y que lo dijo mi tocayo también, era una odisea ir de la playa del frente hasta el faro, ¿no? Más o menos calculo yo que con marea baja había unos 50 metros que quedaban de la canal, Ujú. que hoy día los carros pasan por allí. Por ahí pasan los carros, por donde pasaban Todavía. antes los barcos, ¿no? Y los muchachos nos disputábamos quién llegaba primero a la piedra en grupos de 5, de 7, ¿no? Y eso se hacía con la marea baja, totalmente baja, y nos quedábamos en la piedra un rato, y el rato que comenzaba a crecer la marea otra vez, que venía con mucha fuerza, con mucha corriente, nos tirábamos allí y veníamos a dar acá a la punta como 100 metros más abajo, más adentro de la bahía, porque la correntada era fuerte. ¿No? Claro. Pero eso no lo hacía cualquiera, tenía que ser buen nadador para poder cruzar por la correntada que había, tanto cuando estaba bajando la marea como cuando estaba subiendo la marea. Claro. Pero era el deleite especialmente de los alumnos, como decía mi tocayo hace rato, que salían del colegio, y era gratísimo lo que dijo también Jacob, salir del colegio e ir a pegarse un baño ahí al frente, no con la marea baja. Claro. Era algo muy, muy gratificante. Por Ujú. eso después incluso en el Colegio Alfaro se hace una piscina de agua salada, porque no había agua dulce en la ciudad, o sea, había agua, pero solamente para consumo humano. Entonces, la primer piscina que se hizo en el Alfaro, que era semiolímpica, era una piscina de agua salada y estaba abierta desde las 6 de la tarde al público hasta las 10 de la noche. Y todos los jóvenes íbamos a nadar a esa piscina, pagábamos un sucre y nos podíamos quedar de Ujú. 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿no? Y hay Bueno, muchas anécdotas ujú. de aquella época, pues los Eso chicos que quería preguntar. Quiero ahora ya que conversamos del Valle Antiguo, yo quiero que cada uno que me vaya contando de las anécdotas que se vayan acordando, cada uno de cómo era pero que el Bahía Bueno, que ah, todos quieren regresar. hay una anécdota muy curiosa de uno de nuestros amigos, que era alfarino también, que estaba estudiando en el Colegio Alfaro, pero era un bandido, ¿no? Y tenía siempre sus ocurrencias, y el señor Manuel Mera era el cuidador de la piscina y el que alquilaba. Y había tenido con él algún altercado por el pago, o sea, quería entrar de gratis y no lo habían dejado entrar. Incluso se metió por encima de la verja, y don Manuel Mera agarró, lo cogió y lo sacó del lugar. Ujú. Entonces, en venganza, consigue el sucre, entra pagando y se sienta como a las 9 de la noche en una esquina de la piscina, se mete y hace sus necesidades biológicas en esa esquina, ¿no? Y luego alguien va y le dice, oye, ahí está flotando unas bolas, ¿no? Y Manuel Mera era furioso y que cerró la piscina en ese rato, porque no puede ser que vengan aquí a hacer
majaderías, pero después ya supo quién había sido, pero ya era demasiado tarde. Bueno, quiero ahora ir por don Gustavo González, a ver si él se acuerda de alguna anécdota del Bahía Antiguo. Bueno, sí, yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota con tu abuelo, con mi tocayo, en la Violeta, ¿no? En la Violeta, y él me va a ayudar, por favor, porque esta es La una lancha, anécdota sobrenatural. Esto no es cualquier cosa. Se trataba de un extranjero que alquilaba la Violeta colocándole unos parlantes submarinos y hacía un recorrido básicamente hasta Punta Canoa y un poco hacia la Bellaca, abriéndose y trayendo con música clásica, traía rebaños de delfines y los entraba a la bahía en un desfile impresionante. Un día de esto que yo veía todo este tema, eh, estaban preparando la Violeta para hacer otro crucero y entonces nada, creo que con Luis Manuel Santos empezamos a cargar todos los aperos que llevaba la Violeta, que era una lancha de muy buen andar, muy marinera, que había construido tu abuelo. Tenía un motor Yanmar Mariner japonés. En ese tiempo era un verdadero hito porque era un motor exclusivamente para uso naval. O sea, no era un motor acoplado de tierra a mar. No, acá era una instalación técnica totalmente para una nave, como repito, de buen andar. Era muy marinera. Y entonces, nada, mi tocayo nos quedó mirando y dijo, ¿quieren ir? Claro, nos fuimos. Hicimos el crucero y entre los A pescadores. Chicar. Claro, no, porque la lancha era muy cómoda. O sea, tú no achicabas, disfrutabas en verdad, ¿no? Cuando digo de buen andar era que tenía capacidad para moverse y enfrentar cualquier tipo de mar gruesa o mar serena. En todo caso, entre los pescadores había la leyenda de que existía un delfín negro grande, el que no mocho. tenía aleta dorsal, el mocho, y que no tenía aleta dorsal porque un tiburón le había mordido en un combate. Yo no escuchaba nomás estas cosas, ¿no? Quizás sí, quizás no, pero los pescadores decían que el mocho le había salvado la vida a ni sé quién, que se había virado la piragua y cuando ya nos jalaba más nadando, apareció el mocho y se lo llevó a tierra. También tú escuchas esas cosas, ¿no? Está bien. Y nada, estamos regresando. La Violeta traía atrás de la popa un rebaño enorme de delfines, siguiendo la música de Mozart que se estaba escuchando en los hidrófonos y de pronto se puso al pairo, es decir, se quedó en neutro para hablar en términos terrestres, se quedó en neutro, ¿no? En el centro de la bahía y de pronto apareció así, apareció el delfín negro sin aleta dorsal. Y entonces el gringo, que no era gringo, ya mi tocayo puede ampliar este tema con mucho más capacidad de lo que estoy haciendo yo. El gringo se puso un chaleco y se lanzó al mar. Y el mocho se le Sí, acercó. ese sí me la contó a su perro Sí, al... sí, y el gringo lo abrazó unos segundos y luego lo soltó, ¿no? Mire, yo este tema me daba resistencia a contarlo durante mucha época porque suena como a fantasía, hasta que hace un par de años me encontré en el hotel Casa Seibo con mi tocayo, le dije, tocayo, quiero que usted me diga si esto fue verdad o es mentira. Y él me dijo que lo del mocho tocayo fue verdad, créalo. Y entonces le ruego en mi tocayo Gustavo Hidalgo Barriga que nos enriquezca esto con todos los detalles que usted Sí. sabe hacer. Bueno, en efecto, él era danés, era un danés que se llamaba André Venner y su esposa era una argentina él era especializado en organizaciones gremiales, entonces había venido contratado por el IEF para organizar el asunto de las afiliaciones. Esa era su misión. Y la esposa, en cambio, era una antropóloga argentina de la región de Salta. Una mujer muy inteligente, muy capaz. Pero André Vener era un aficionado al asunto marino.
¿no? Y él quería justamente poner un delfinarium en Bahía. Esa era la intención de él. Y llegó, lógicamente, pues a pasar lo que él decía, tenemos que primero atraer a los delfines, hacer amigos con los delfines para que se acostumbren a vernos. Y efectivamente, pues cuando él ponía música se acercaban los delfines. Y lo que acaba de decir usted, en una ocasión nosotros entramos con la flota de delfines atrás de la lancha, ¿no? Y el mocho también cuando lo abrazaba y sacaba la cabeza. No sé si usted recuerda que habíamos hecho una parrilla a un costado de la lancha, Es la correcto. poníamos esa parrilla y ahí se sentaba André Vener, se sentaba en esa parrilla y comenzaba a chicotear los pies y venía los delfines. Y de acuerdo pues cuando el mocho lo abrazó más de una vez. No, el tipo era encantado de hacer esto. Y de ahí recuerdo que fuimos al Ministerio de Turismo. En aquella época el ministro era Adalberto Ortiz, un esmeraldeño, y para obtener el permiso para el delfinario. Y él dijo muy claramente, miren, no puede haber ninguna otra distracción en el litoral ecuatoriano que no sea primero Guayaquil, luego Quito, Esmeraldas, luego Cuenca y Manabí está en el quinto lugar. Así nos dijo, de frente. Entonces tiene que ir en orden como lo tenemos programado este asunto. Primero está el turismo guayaquileño, y luego el quiteño, luego Esmeralda, después Cuenca y después será Manabí. Entonces por ahora no piensan en ningún permiso que no se le puede dar. Entonces, y porque había un capital extranjero que André Vener había conseguido para este fin y no se pudo hacer, lamentablemente yo diría, más bien había egoísmo, ¿no? Y había también, lógicamente, parcialización dentro del sistema. Y no se llegó a formar la compañía que ya estaba incluso, se habían adelantado ciertos detalles, cuyo jurídico era el doctor Rodrigo Moreno Heredia, que estaba trabajando en la formación de una compañía, de la cual éramos socios André, la esposa y yo, ¿no? Y un socio extranjero que es el capitalista. Pero se quedó en nada al final todo eso porque no, nunca más volví yo a ver a Andrés ni a la esposa. Él se fue desilusionado después de las palabras del ministro Alberto Ortiz, que fue en el gobierno militar en aquella época. Bueno, quiero saber ahora una anécdota también de parte de don Jacob Santos. Hablando del mar, pero antes del mar, antes que Gustavo Hidalgo hablaba de la Casa Rosada, una cosa que era, pero espectacular para los jóvenes, era el Rocco Bar, ¿verdad? Porque ahí estaban Bajo la ¿cómo Casa se llaman? Rosada. En Sí, los debajo de bajos. la Casa Rosada vendían los helados, vendían las colas y las famosas rocolas, en donde uno ponía la música y cuando alguien iba ahí con sus traguitos, repetía la misma canción. Y los jóvenes nos sentábamos en los bancos que estaban alrededor del obelisco y en muchas ocasiones, sobre todo de la época de exámenes, nos amanecíamos. Lo bonito era estudiar, disque estudiar, hasta que salía el sol, nos íbamos a casa a lavarnos la cara, tomar el cafecito e ir a dar examen. Pero como hablaban también de lo que hay en el estuario, no sé si ustedes recuerdan cuando teníamos la Isla del Sol, donde se hacían los grandes festivales de carnaval y también otras épocas y habían algunos jóvenes aventureros que se iban en canoa hasta la Isla del Sol. De este grupo, recuerdo mi hermano Mariano, ya fallecido, que se fue con unos 5 o 6 de ellos, sus compañeros, que eran un año más que yo en el colegio, y se fueron en una canoa, la amarraron y estaban pues ahí disfrutando de la Isla del Sol. Cuando parece que subió la marea, y Se llevó la canoa. Se les se llevó llevó la la cana. canoa. ¿Ya? Entonces, en Bahía eran las madres, los tíos, los amigos lloraban. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está la canoa vacía, llegó acá y se han de haber ahogado. Hasta que alguien se puso pila, dijeron, no han de estar allá varados. Dicho y hecho, no sé si fue tu lancha, Gustavo, pero se fueron allá a las 8 o 9 de la noche y llegaron los muchachos.
bueno, empapados porque había subido la marea, pues y se habían subido a los manglares para sobrevivir, ¿no? Y esa historia, pues, era clásica, ¿no? Y no era que se fueron a tomar nada de eso, sino simplemente a pasarla bonita, pero el mar hay que tenerle respeto, no se juega con él. Claro. Bueno, quiero, sí, sí, Tocayito, yo quería aprovechar para que mi tocayo Hidalgo Barriga nos cuente la historia del cañón que se encuentra en el Parque Sucre, porque muchas veces se habla, por lo menos a mí se me había dicho, que ese cañón había participado en la batalla del Pichincha, hasta que el otro día mi tocayo me desburró y me contó cuál era la historia de ese cañón. Entonces yo creo que es necesario que por este es, medio se es vuelva a contar eso, propicio. porque es sumamente interesante. Y Sí, también, en efecto, el cañón que está en el Parque Sucre fue un saldo de la independencia. O sea, ese cañón estuvo en la guerra de independencia y estaba en manos del batallón Giraldor en Riobamba, perdón, en Latacunga. En este batallón ahí estaba guardado este cañón y los 400 soldados que estaban acantonados en ese batallón de Latacunga, estamos hablando de 1832 ya, Uh -huh. les habían hecho ofertas de regalos, darles tierras, darles trabajo, darles dinero, no, después de la guerra de la independencia. Pero pasó la independencia y pasaron 10 años de 1922 a 1932 y no había ocurrido nada. Entonces esta gente se revela al mando de los hermanos Perales, que eran sargentos, los sargentos Perales, y salen del batallón con destino a la costa como rebeldía y se fueron trayendo algunas armas del cuartel, entre ellos este cañón, y llegaron hasta el San Vicente. Lógicamente que para sobrevivir en el camino vinieron haciendo asaltos, destrozos, robando, etcétera, ¿no? Hasta llegar a los Perales, donde se afincaron, ¿no? Y desde la presidencia de la República ordenan al general Otamendi, un hombre de raza negra, pero un tipo muy, que había sido también de la Guerra de la Independencia, muy avesado y muy drástico, ¿no? Un militar sumamente, como digo yo, pues drástico. drástico y hasta cierto Cruel, punto abusivo. Entonces claro. a él lo mandan con un batallón de 450 hombres a exterminar a los rebeldes de los Perales y todos sus acompañantes. Efectivamente llegan por barco, llegan hasta Bahía, van a los Perales, van en lancha, e incluso una de esas lanchas una lancha de hierro estuvo varada ahí hasta el año 54 más o menos, lógicamente ya hecho pedazo, ¿no? Pero este cañón se quedó hundido ahí en la punta de los Perales, donde fue la batalla entre los 150 hombres que quedaban del batallón Giraldor y los 450 hombres que venían con Otamendi. Entonces, se cuenta la historia de aquella época, quedaron solamente 13 vivos. De los 13 habían dos mujeres que los trajeron aquí al frente en la bahía, en el malecón de Bahía, y lo fusilaron. Y lo fusilaron. Y cuando lo fusilan se dan cuenta que dos de los soldados eran mujeres cuando abrieron el pecho para ver las balas para hacer el informe Ujú. pericial. Y solo quedó vivo uno como simbología. A ese lo llevaron, lo iban a llevar a Puerto Viejo y en el traslado a Puerto Viejo, aquí donde llaman el derrumbe, hay un lugar que le dicen la hora dada entre el derrumbe y la bellaca. La hora dada es justamente cuando a él le dan la ley de fuga para no ir a Puerto Viejo. Y lógicamente pues sale corriendo y lo disparan y muere ahí. Y el cañón seguía enterrado a medio andar en los perales. Y surgieron una serie de anécdotas y de, diría yo, historias de los pescadores que decían que estaba el duende, que estaba el diablo, que era imposible mover ese, que lo habían querido sacar antes y nunca nadie había podido sacarlo.
Era un cañón de bronce, por eso el cañón no sufrió ningún deterioro, porque el bronce, pues con el agua salada, no, el agua salada no le hace nada. Entonces, este cañón, en 1905, que era presidente del municipio, don Eugenio Santos Evia, le pide al señor Lavalle, que le decían por sobrenombre el negro Cotorra, que era un tipo alto, muy fuerte, y le dice, negro, anda, sácame el cañón, que está en los perales. Dice, vea, jefe, yo se lo saco, te doy 200 pesos. Le digo, no, yo se lo saco, pero usted me da 500 pesos porque hay que trabajar bastante. El cañón está bien enterrado en el lodo, entre los manglares. Efectivamente, habían habido otros intentos por sacar el cañón y nadie podía. Entonces va la Valle, un tipo más astuto, escarba y encuentra que el cañón estaba amarrado a las raíces del manglar. Entonces, en ese momento él excava un poco con la marea seca en aguaje, lo pone unas boyas y lo flota. Construye una balsa y lo trae a Bahía. Ujú. Y ya estando en Bahía, pues lo entrega al presidente del municipio, a don Eugenio Santos, y él efectivamente pues cumple y le da sus 500 pesos. Y ese cañón estuvo en exhibición bajo de esa casa municipal en la calle Escazú y Bolívar. En los bajos de la casa municipal estuvo en exhibición durante un tiempo, hasta 1936, cuando se construye ya el Parque Sucre. Entonces se lo trae acá frente al monumento de Sucre, ese cañón. Y después fue reparado. Por el año 2000 le repararon una parte de madera que eran las ruedas y se las volvieron y lo volvieron a enderezar. Bueno, quiero ya para ir terminando esto, ha sido una conversación muy buena. Quiero para finalizar que quiero hacerlo por orden de cómo los estoy viendo. Quiero comenzar primero con don Jacob. Quiero comenzar que usted diga sus palabras finales para Bahía. Sí, siempre es un gusto conversar acerca de la historia y tratar de que los jóvenes se apersonen, busquen sus raíces, porque hay muchas cosas interesantes, no solamente las leyendas que son bonitas, los mitos, pero la historia demuestra que Bahía fue una ciudad pujante que ha tenido subidas y bajadas, y la juventud tiene que aprender de la historia para que las cosas negativas no se repitan y las cosas buenas sí se den. Es decir, Bahía tiene bellezas naturales, tiene su gente y ha tenido buenos momentos en su vida en la parte económica. Y para mantenerla linda, limpia, ecológica, necesitamos que la actividad económica continúe. Y para eso todos tenemos una obligación. Entonces, lo que hacemos en nuestros programas como Casa Cultura Bahía es hablar de la historia, de las cosas buenas, de las cosas positivas, para aprender de ellas, emularlas y tratar de hacer una nueva ciudad de Caracas, pujante y con ese brillante legado que hemos tenido. Bueno, quiero ahora ir con don Gustavo González. Sí, solamente que la historia nos dice de dónde venimos, pero no necesariamente a dónde vamos, ¿no? Es muy importante conocer la historia, pero los ciudadanos tenemos que saber que las ciudades a veces viven y a veces mueren, y que de nosotros depende de la pujanza de cada uno de nosotros, si no es porque esté aquí don Gustavo Hidalgo Barriga, pero creo que él es un ejemplo de resiliencia en Valle de Caracas, de innovación, de ciudadano entregado, como fue comandante del Cuerpo de Bomberos, como fue presidente de la Cámara de Comercio, como ha sido un empresario cuando divisó la necesidad de tener una fábrica de hielo de las características de las que él puso en Bahía para coadyuvar al desarrollo de la industria camaronera, de sus esfuerzos
por hacer el tráfico marítimo y fluvial. En fin, en esos ejemplos vívidos es que tenemos que mirarnos para seguir adelante soportando incendios, terremotos, sequías, inviernos del niño. Nada nos ha sido fácil, nada nos han regalado. Aquí hemos disputado frente a la naturaleza pulgada a pulgada, pedazos de vida y de esfuerzo. Y ahí estamos. Por eso en este 2 de noviembre, Tres. fecha cercana para acercarnos a un aniversario más de Bahía, quiero darle un homenaje muy especial y sincero a alguien que desde muy joven conozco como un ciudadano ejemplar. Un fuerte abrazo, tocayo querido. Bueno, quiero que ahora diga usted y yo voy a culminar. Bueno, dice, los antiguos dicen que el que no tiene historia no tiene identidad, ¿no? Es parte de la identidad, la historia que podemos tener los pueblos. Y efectivamente Bahía es una ciudad con una historia maravillosa, con una historia muy nutrida y que se ha dado en todos los ambientes, tanto en la parte industrial, en la parte agrícola, en la parte ganadera, por decir incluso en este rato, pues Gustavo González Cabal, con su Hacienda El Recreo, realmente es uno de los ejemplos también que vale la pena nombrarlo, porque ha mantenido, esa hacienda tiene una tradición de producción desde la época 1800, ¿no? Con la familia Santos Nevares, después hubo la compañía de los alemanes, después esa hacienda estuvo con los hermanos seminarios también, cuando era cacaotera, ¿no? Y tiene una historia muy interesante hasta ahora. Yo tengo un escrito incluso de la hacienda que se le ofreció a mandar y me he olvidado sobre una historia, una leyenda que dicen, pero que fue cierta, no sobre la que ocurrió en la Hacienda del Recreo. Pero esa conservación, como la tiene él en la Punta del Cabo, no, realmente en el sector es un sector agrícola interesantísimo y que la conservación, como la tiene Gustavo González en este rato, pues es un fruto de un esfuerzo de trabajo y ojalá pues que se pueda seguir manteniendo siempre que los recursos den que sea posible, ¿no? Y eso es la historia de esta ciudad, se basa en gente que ha sido de pujanza, que ha sido de trabajo, no tanto en el campo como en la ciudad, como los exportadores que hemos tenido, ¿no? Bahía fue una ciudad de mayor exportación, dice que es la ciudad de mayor exportación de tagua del mundo, ¿no? Así está calificada en la enciclopedia británica y en la enciclopedia alemana. Y en efecto, pues ha sido un puerto de pujanza que ha tenido, como dijo Jacob, sus altos y sus bajos. No ha tenido la época del cacao en el siglo XIX, luego en el siglo XX, después vino la época del banano en los años del siglo XX, del 50 del 48, 50 al 60, fue el boom bananero. Luego vino el boom avícola de los años 70 al 83, con el fenómeno del Niño, destrozó la industria avícola que había en esta zona, producía 1.000 huevos diarios, 1 millón de huevos diarios, perdón, ¿no? Abastecía al país. Y asimismo cae la industria avícola y se comienza en el año 78, 79, comienza el boom camaronero. Uno de los primeros, de los pioneros en el camarón fue don Luis Arturo Ceballos, ¿no? Intriago, quien tenía unos arrozales en Jama, en el sector de Verdún, y de repente vino un gran aguaje de noviembre, como ahora del aguaje de los muertos, y le llena de agua los arrozales, de agua salada, ¿no? Entonces, aparentemente, pues fueron a inspeccionar los arrozales que estaban ya muriéndose por el agua salada
y notan que hay una gran cantidad de cositas, de animalitos que hay en el agua y luego se dan cuenta que eran camaroncitos, que eran las larvas de camarón. Y de ahí viene, descubren eso y comienzan las primeras camaroneras en la zona nuestra. Ujú. De ahí viene ya el boom camaronero, ¿no? Que en el año 98 con la caída bancaria, con la Mancha Blanca, con el terremoto y con el fenómeno del Niño, se cayó otra vez el camarón. Pero de poco ha ido nuevamente cogiendo fuerza y en la actualidad pues se está manteniendo como industria todavía en nuestra zona. Entonces han sido los altos y bajos de esta ciudad, ¿no? Como ha habido una industria dependía de la otra, ¿no? Por ejemplo, en la avicultura había industrias del maíz, es decir, alimento balanceado, porque eran miles de quintales diarios que se consumían. Y en la época del camarón era el hielo, ¿no? Yo tenía una fábrica aquí y yo tenía otra fábrica en Jama, ¿no? Y teníamos una